Bueno, vamos a continuar con la parte 2 de lo anterior, de esto de a quién iremos y lo que ya se explicó. Un detalle era esto de lo que yo expliqué de que decía Diablo, el cual usted ya sabe que es Lucifer, tiene otro seudónimo, el cual es conocido como Prometeo. Y en esto de Prometeo, tenemos que entender que Mateo era una especie de desorientado o adoctrinado, influenciado religiosamente, políticamente y de las cosas que entendía. Y después ese mismo individuo fue llamado Levi, fue conocido como Levi. En otras palabras, antes del verbo se ven, que es lo que usted está entendiendo ahora, era como un alumno de Prometeo, que no es otro que Lucifer. Y cuando usted ve quién es Prometeo, dice que el que robó el fuego de los dioses. Que mitología, que no sé cuánta cosa. Ya, pero en realidad usted se concentra. Prometeo igual robar algo. Robar, usted sabe lo que es robar. Usted tiene algo, usted laboró por algo. eh, Usted ha dedicado tiempo para algo y viene alguien y lo roba. Entonces la cosa de la justificación de Lucifer, que es por el linaje de la serpiente, es que robó algo y se lo dio a los humanos, como un blanqueamiento de robar, ¿no? Como que robar es dignidad, una cosa así, como insultar la inteligencia humana. Y Mateo era un alumno de Prometeo, de tradiciones de robar, tomar las comprensiones humanas, la esencia humana, lo que se aprende, colocarlo en libro, manipular al ser humano para que nunca se dé cuenta que les pasan robando, les pasan manipulando, no solamente en política, no solamente en religión, sino que el espíritu humano, la luz de la humanidad humilde consciente, se va al ser humano, le roban, lo colocan en el libro y a la siguiente generación de humanos lo intentan engañar. Y eso es Prometeo, el ladrón de cierto fuego. Y bueno, Mateo era un alumno, por así decirlo, que era de esas tradiciones de justificaciones de robar y de imponer, porque Mateo era el personaje de imposición o recaudador de imposición. Ahí dice impuestos, pero ¿impuesto qué cosa? Imposición de mirada religiosa, imposición de mirada política, imposición de mirada de espíritu. Un discípulo o un alumno o un influenciado de la cultura de Prometeo el ladrón. No que a la humanidad con algo, no, sino el ladrón Prometeo, no otra cosa. Bueno, eso había que explicarlo. En esta segunda parte, sabiendo el título que comenzamos, que es ¿a quién iremos? Y lo que explicamos de Irán, así por encimita nomás, de Irán en su momento se dio un testimonio en las inteligencias artificiales de los chats para testimonio de los gobernantes. En esta parte donde usted está viendo es para testimonio ya en forma general, pero no hablando de Irán, sino del título ¿a quién iremos? Bien, ahora en esta segunda parte vamos a hablar de esto de que yo expliqué de oiremos, de entender lo que se habló en el video anterior, y cuando yo dije que esto se respondía colocando el principio O de omnisciencia, que quiere decir oiremos. Cuando ese principio se coloca en el destino iremos, que es la humanidad humilde conscientes, de 6 letras, pasa al número 7 a oiremos, es decir, al verbo sebem. ¿A quién oiremos? Al verbo sebem, que es lo que usted está viendo ahora. Bueno, entonces vamos a leer el personaje Mateo, que ya sabemos que tiene un pasado, que después abandonó ese pasado cuando le dio asco ser cómplice de la falsedad y fue conocido por otros, pero no por todo el mundo, sino por otros que también pasaron de la muerte de las tradiciones, de la muerte del engaño político, de la herencia del padre y de la madre en caso de haber sido manipulados con algunas cosas, y pasaron a vida de la conciencia de lo que antes no veían y no entendían porque no tenían a nadie que les enseñara. Bueno, entonces en Mateo capítulo 17, versículo 1 al 9, aquí se está hablando de la transfiguración. Dice, 6 días después,
¿Qué quiere decir 6 días después? 6 es el número de la humanidad humilde consciente. Después de entender la humanidad humilde consciente, seguimos, Jesús tomó a Pedro, a Jacob y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto. Un monte alto quiere decir a una comprensión alta de lo que antes no comprendía. Una comprensión baja quiere decir desorientación, manipulación, ignorancia, aunque usted a eso le llame como que usted entiende las cosas, pero en realidad quiere decir una parte baja en los lugares donde la ignorancia está ahí y muchos manipulan la ignorancia. Cuando dice monte alto, quiere decir llegó a una parte alta, a una altura de comprensión. Seguimos, y se transfiguró delante de ellos. Ya, entendamos el concepto transfiguración. ¿Qué quiere decir transfiguración? No lo que dice el diccionario, no lo que otros quieren interpretar. Ponga atención en esta parte, por favor. Cuando usted lee un libro de cualquier cosa, sus ojos físicos están viendo cosas, están viendo letras y palabras, y usted está entendiendo adentro suyo lo que lee, pero físicamente usted está viendo, físicamente usted está leyendo las cosas, los ojos físicos. Y cuando hablamos de transfigurar, que veíamos una cosa y cuando el verbo se ven aparece, se empieza a ver otra cosa. Y lo que usted antes veía así por encimita, porque no tenía la comprensión del verbo se ven que está oyendo, ocurre un cambio, una mirada distinta, una figura distinta, una imagen distinta. Recuerde que con los ojos físicos usted puede leer, pero está viendo imágenes, letras y palabras. Pero cuando aparece el verbo se ven, esa misma imagen de letras y palabras cambia de figura y usted está viendo cosas que antes no veía en las partes altas del espíritu de la humanidad humilde consciente que habita el verbo se ven, el cual usted está oyendo ahora. Bien, seguimos. Y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí le aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres acá, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Esto de las 3 enramadas quiere decir, mire, te estamos viendo, estamos entendiendo cosas que antes no oíamos y sería bueno que los que están del lado de los profetas, de la cultura esta de Elías, tengan una especie de reconocer. Y los que están del lado de la cultura de Moisés también tengan una especie de reconocer por su trayectoria. Y otra para ti también. Pues entonces lo mezclamos entre los tres, los que están del lado como de la mirada Elías, de la mirada Moisés, culturas, ¿no? Y lo que tú estás trayendo nuevo. Y entre los tres hagamos una cosa bien hecha, ¿no? Eso es la forma que se está diciendo. Y este personaje, Pedro, mientras él aún hablaba o sugería esas cosas, una nube de luz los cubrió. Para otra ocasión vamos a hablar esto de las nubes. Una nube de luz los cubrió. Y aquí una voz desde la nube que decía, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Fíjese en esta palabra, estamos hablando de a quién iremos. En esta parte dice oíd con D. ¿Se acuerda cuando yo le expliqué a usted que la palabra día tiene un principio de, y ese principio de quiere decir un cuarto o una habitación, y que cuando lo vemos en una esfera de 360 grados, vemos que un cuarto quiere decir 90 grados, o el grado 9, que es el cielo de los números, acompañado por el 0, que es una comprensión para otra ocasión. Y 90, cuando usted lo ve con el verbo se ven, quiere decir que no se vende la integridad, que no se vende la sinceridad, que no se vende lo que se enseña gratis, que no le pido diezmo, ni ofrenda, ni que por más guapa que sea usted, yo ocupe mis conocimientos para seducirla. No, así no es. O usted que es mujer y sabe cosas, ocupe ciertas comprensiones para seducirlo a él. No, sin pedir nada. No es que rechacemos nuestras naturalezas humanas carnales, sino que una cosa es enseñar y otra cosa son las otras actividades.
Bien, aquí no dice oír con R, aquí dice oír con D. Entonces, ¿qué es lo que se está diciendo aquí? Cuando la pregunta fue dicha anterior, ¿a quién iremos? Iremos a la comprensión de la habitación en el cuarto, que la letra D es el principio de día o luz o de comprensión. Como les decía, la letra D es principio de luz, la palabra día o comprensión o entender las cosas que antes no veíamos. Y usted entonces ahora está entendiendo por qué intencionalmente se dijo oíd con D, que quiere decir comprensiones en la habitación interna. Comprensiones que la habitación tiene H, que es por el ser humano humilde y consciente, y no por el linaje de la serpiente. Es lo que le ocurrió a Mateo, cuando tuvo un cara a cara entre el linaje humano y el linaje de la serpiente, que le había confundido con política, con religión, con Prometeo el ladrón. ¿Me entiende? Entonces dice a él oíd. Ahora que usted está entendiendo lo que realmente es la transfiguración, sin metáfora, sin parábolas y sin entrar en otros contextos tampoco, porque en esta ocasión nos estamos concentrando en la respuesta a quién iremos. Y aquí, en esta parte, dice oíd con D. Dice que tenemos que entender el principio del cuarto, que quiere decir un cuarto o 90 grados. Usted, con la comprensión H, que es habitación, que ya vamos a hablar en otra ocasión, lo que es la estructura H, y usted tiene que entender qué hay más allá de de las parábolas y de las metáforas, que eso era para el linaje de la serpiente, colocarse como una criatura en el medio que tenía que explicar. Pero el verbo se ven es antes del mundo de las ilusiones. Seguimos. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron temor. Aquí el asunto está, ¿por qué tuvieron temor? ¿Por qué hay cierto miedo? ¿Miedo a qué? ¿Sabe lo que pasó aquí? Es que cuando la verdad y la mentira es enfrentada, la falsedad se cae. La falsedad de una religión o muchas religiones falsas se caen. La falsedad de los que asesoran a los reyes y a los presidentes y a las princesas, a los príncipes, a los tecnológicos, a los que se dicen profetas, brujos y muchas cosas, toda esa falsedad se cae, porque la verdad los desenmascara, como lo está entendiendo usted ahora. Entonces tuvieron miedo. ¿Miedo a qué? A que todo el sistema colapsara por su falsedad. Y los muertos en la inocencia. Muerto quiere decir ignorancia con cobardía y orgullo. ¿Me entienden? Y cuando los muertos se dan cuenta que han sido manipulados por todas partes, partiendo por su familia, que no quiere decir que sean malas personas, sino que ignorar muchas cosas, eh, se dan cuenta un día que ocurre como justo ahora, y lo que viene, que es un cara a cara con el verbo se ven, en donde usted libremente escoge si quiere estar con los muertos o con los vivos. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo, levántense, levantado, dice ahí, y no temas. En otras palabras, cuando la verdad desenmascara la mentira, no tengas miedo. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Esta parte que quiere decir Jesús solo no es una frase en accidente. Quiere decir que no estaba, no opera como el linaje de la serpiente, en donde se le coloca una red de asistencia, como esto de los palos blancos, que uno se las da de profeta, otro se infiltra en el público para hacer el payaseo del circo, y el tercero, que es la humanidad humilde consciente, por ahí crea que eso es algo correcto y en realidad es un montaje para engañar la inocencia humana. Es como cuando se juega fútbol, ¿no? Que a las barras se les paga para hacer un emocionalismo falso, para tratar de darle emoción a un negocio. Es como cuando se financian las campañas políticas o se crean disturbios sociales, alguien lo está financiando, no es gratuito, ¿lo entiende? Aquí dice esta parte, en el versículo 8, vieron a Jesús solo, que no vieron con esa falsedad de los montajes que practica el linaje de la serpiente. En esta parte de la comprensión de la transfiguración estamos viendo la mirada de Mateo. En el capítulo 17, versículo 1 al 9. Cuando queremos decir del 1 al 9, quiere decir que el cielo, el 9 es el número el 9 es el cielo de los números. Y el 1 es por una sola comprensión.
Ahora vemos la siguiente mirada, que es la que viene. Perdón, me falta un versículo más. Después del versículo 8 dice, cuando descendieron del monte, en otras palabras, después de haber entendido cosas y volvieron a su vida diaria, como después de terminar de oír este audio, Jesús le mandó diciendo, no digas a nadie la visión. Usted sabe lo que es una visión, yo le explico. Una cosa son los sueños y en los sueños ocurren las programaciones, los intentos de unir parejas, los intentos de tratar de ganar una empatía con usted, laborarla sueño a sueño durante la vida para intentar manipularlo o manipularla. Los sueños son una tecnología que alguien manipula, te coloca una escenografía, se nutre de tu información, de quiénes son tus familiares, quiénes han sido tus parejas, qué es lo que te gusta, qué es lo que no te gusta, y se trata de justificar ideologías políticas, ideologías religiosas, escenografías, se nutre de lo que de la cultura tuya, sea de si ves anime, que no sé, si te gusta la cocina, van a colocarte símbolos de chef, si te gusta la música, van a colocarte instrumentos musicales, pero no es otra cosa que manipulación. Cuando tú eres una criatura soberana o un espíritu soberano, tú dices aquí en la tierra es uno más uno es 2, y cualquier cosa que en los sueños no diga 2 es falso. Entonces tú vas en el mundo de los sueños, que es las programaciones, de pronto se topa con la demonología, y en esto de la demonología, los grises, eh, ellos a veces se manifiestan. Y esos son testimonios que yo y otras personas más han dado y yo también voy a dar. Y tú les ves su verdadera naturaleza, que están detrás de las escenografías falsas. Y te ponen rostro como que son familiares, como que son personas, pero de repente se van a la mierda con el holograma y tú los ves tal cual como son. Eso ya es parte de otro tema. Entonces, entendamos lo que es una visión. Las visiones, a lo contrario de los sueños, las visiones es estar despierto como yo ahora, como si esto estuviera con los ojos abiertos, y cuando está con los ojos abiertos, usted está viendo las cosas ahí en su lugar. Si está en la oficina, ve la de oficina, si está en la pieza, ve todo lo que hay en la pieza, pero al mismo tiempo, usted está viendo otro lugar. Es como estar en dos lugares al mismo tiempo. Si usted le dice a las gentes, ellos van a saber lo que usted está viendo. Si usted no le dice a las gentes, ellos nunca van a saber lo que usted está viendo. ¿Qué son las visiones? Es estar en dos lugares al tiempo real viendo cosas. ¿Me entiende? En dos lugares. En tiempo presente ver dónde usted está y al mismo tiempo estar en otro lugar en el futuro o en el pasado o arriba o abajo y en otras miradas más viendo cosas. Eso es una visión. La visión es un permiso en donde usted puede ver en forma simultánea dos lugares, incluso más. Eso es una visión. En el mundo de la charlatanería, eh, ellos intentan hacer todo ustedes lo que son estos payasos que supuestamente tienen visión y dan testimonio. No. Yo le explico a usted lo que es una visión, porque yo las conozco. Usted puede estar en dos lugares al mismo tiempo y ver cosas, pero la diferencia es que las visiones son con los ojos abiertos y conscientes, distinto a los sueños donde están las manipulaciones, están los intentos de programaciones y también está la demonología. Pero al mismo tiempo, el espíritu que es soberano, como el mío y el que ustedes tienen que tener, puede ir a otros lugares cuando se permite. Puede salir y caminar aquí el cuerpo queda ahí y usted puede caminar por la casa, se puede topar con otras criaturas, usted puede ver qué es lo que hay detrás de las máscaras humanas, luego volver a lo consciente, despertar y saber por qué tiene ese carácter, por qué tiene ese temperamento, por qué es hipócrita, por qué es alcohólico, por qué es prostituta, por qué es mentirosa. Y ese privilegio es una autoridad que se le permite a ciertas personas por el mundo, en este universo, realidad, como le quieran llamar, que está autorizado en la cita cuando se dijo, y vi tronos, y se sentaron en esos tronos los que recibieron la facultad de juzgar. En otras palabras, son personas justas en sus criaturas, no lo que diga el padre, no lo que diga la madre, no lo que diga la novia, no lo que diga, no sé, la amiga con ventaja, la esposa, el presidente, el rey, el que se diga profeta, Dios, todo eso es basura. Los que se sentaron ahí son considerados por el espacio-tiempo como espíritus de juicio justo. Bien, entonces ya entendimos lo que quiere decir la visión.
no digas a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. ¿Y qué son los muertos? Son personas que viven en la ignorancia, criaturas que viven en la ignorancia, que tienen que enfrentar la inocencia, la ignorancia y el orgullo. Recuerde que yo le dije a usted que de cierto nido de rata no van a salir, se lo dije en videos anteriores, cuando la ignorancia, eh, la cobardía y el orgullo se mezclan, de ese nido de ratas no sales más. Y eso se llama muerte. Aunque usted ande por ahí haciendo lo que usted cree, se sienta cómodo o cómoda en la labor, en su casa, con su familia, pero en realidad por dentro estás brutalmente muerto. Todos te manipulan, absolutamente todos. Los sueños, los grises, el linaje de la serpiente, la demonología, lo que hay en política, porque el linaje de la serpiente está en la política, en la religión, en la economía, en la ciencia, donde hay sistemas piramidales, ahí está el linaje de la serpiente. Los grises, eh, ellos están asociados a la demonología, por si yo no lo sabía. En la demonología, ellos se ponen mil máscaras en los sueños, pero ya cuando tú puedes verlos y salir del cuerpo, tú ya sabes lo que son estos parásitos y mucha gente en el mundo sabe lo que son. Pero si usted no lo sabía, ya está empezando a tomar nota. Bien, eh, estamos viendo entonces la mirada de la transfiguración, que usted ya entendió el concepto y las cosas que se están diciendo aquí, que es todo por el verbo se ven, no por lo que diga el mundo romano, el mundo infiltrado protestante, que se llama disidencia controlada. ¿Usted sabe lo que es la disidencia controlada? Es crear una especie de enemigo, por así decirlo, para crear una ilusión y la gente piense que hay opciones y los dos bandos están controlados. Fue creado intencionalmente para generar una ilusión. En otras palabras, es un insulto a la inteligencia humana. Bien, no que todo el mundo protestante sea falso, sino que está totalmente infiltrado y corrompido en esta época. Bien, ahora vamos a dejar hasta aquí esta segunda parte de la comprensión de la transfiguración de la mirada de Mateo y lo que se explicó de la palabra oíd con D. Viene ahora la tercera parte. Seguimos.